Buenas tardes, mi nombre es Mario Alberto Herrera Venegas, pertenezco a la 15ª generación del doctorado en Derecho en Centro Carbonell. Este trabajo es un proyecto de la clase técnica avanzadas de litigación para juicios orales 2, impartida por el doctor Juan Carlos Páramo Vázquez. He decidido realizar el contrainterrogatorio al perito ofrecido por la Fiscalía General de la República y el alegato de clausura como mi rol de defensa. Iniciamos con el contrainterrogatorio hacia el perito de la Fiscalía. Pregunta número 1. ¿Podría señalar cuáles son los tipos de orquídeas que analizó en su dictamen de delitos ambientales presentado en la causa penal en que se actúa? Sí, eran las orquídeas Laelia gouldiana, comúnmente denominada flor de muertos, Laelia autumnialis, comúnmente denominada flor de Catarina, y Laelia eyermaniana, con nombre común desconocido. Gracias. ¿Me podría explicar cuál es el objeto y el alcance de la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010 en relación con los 3 tipos de orquídeas a los que hace referencia en su dictamen y de los que acaba de señalar en la respuesta anterior? Sí, respecto a las orquídeas Laelia gouldiana, la norma oficial mexicana las considera como probablemente extintas, mientras que de las orquídeas Laelia autumnialis y Laelia eyermaniana no tienen regulación o restricción alguna en la norma oficial señalada. Gracias. Respecto a lo que comenta en cuanto a la orquídea de especie Laenia gaudiana, ¿me podría señalar cuál es la situación específica y el alcance que tiene esta regulación en la norma oficial mexicana NOM 059 semana 2010 y si existen restricciones para su posesión o transportación en la legislación mexicana? No existen restricciones de posesión o transportación en la legislación mexicana respecto de la orquídea Laelia gouldiana, ya que ni la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ni la Ley de Vida Silvestre contempla una prohibición o restricción respecto de la posesión o traslado de ese tipo de orquídeas. Muchas gracias. En relación a los otros 2 tipos de orquídeas, me gustaría preguntarle si me podría explicar el alcance de la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y si su regulación puede ser aplicable a casos distintos del comercio internacional. El Tratado Internacional de Referencia es un acuerdo internacional que regula el comercio de plantas y animales silvestres para asegurar que el comercio internacional no amenace su supervivencia en la naturaleza. Para lograrlo, clasifica especies en apéndices y establece controles sobre su comercio, exigiendo permisos para las exportaciones e importaciones. La regulación contemplada en el Tratado Internacional señalado solo aplica para casos respecto a la importación y exportación de este tipo de especies. Por lo tanto, se limita al comercio internacional y no puede ser utilizado para casos diversos. Muchas gracias. Sería todo por mi parte. Gracias, su señoría. Procedemos con la realización del alegato de clausura del juicio oral, continuando como mi rol como defensa. Honorable Tribunal, tal y como lo mencionó esta defensa en el alegato de apertura del juicio oral, el Ministerio Público Federal no logró acreditar que mi representado, el señor Rodolfo Santana, haya cometido los hechos ilícitos contemplados en el artículo 420, fracción cuarta del Código Penal Federal. Lo anterior, ya que con los medios de prueba desahogados en el desarrollo del presente juicio oral, no se logró acreditar lo contrario. Ese día, 4 de marzo del 2023, el señor Santana llegó a la terminal de autobuses tasqueña de la Ciudad de México, proveniente del estado de Guerrero, y poseía diversas plantas. Estando aún en la terminal de autobuses, se acercaron a él
elementos de la Policía Federal con supuestos inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y determinaron de manera arbitraria que mi representado poseía orquídeas que según su criterio eran especies consideradas amenazadas o en peligro de extinción. Fue por ello que los agentes de la Policía Federal procedieron a detener a mi representado y lo consignaron al Ministerio Público Federal. Posteriormente, el Ministerio Público Federal formuló imputación en contra de mi representado por la probable comisión del delito establecido en el artículo 420, fracción cuarta del Código Penal Federal. Dicha disposición sanciona la realización de cualquier actividad con fines de tráfico, la captura, la posesión, el transporte, el acopio, la introducción o extracción del país de flora y fauna considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada en algún tratado internacional del que México sea parte. Del desahogo de los medios de pruebas en el presente juicio oral, hemos podido corroborar que la Fiscalía ignoró por completo el contenido del dictamen de delitos ambientales que obra en la presente causa penal y los hechos específicos aquí ocurridos. Del análisis que se haga al dictamen mencionado y el contrainterrogatorio desahogado por la perito Josefa Carrillo, pudimos corroborar que el 4 de marzo del 2023, al encontrarse en la terminal de autobuses tasqueña de la Ciudad de México, el señor Santana solamente poseía 3 tipos de orquídeas, específicamente del género y especie Laelia gualdiana, comúnmente denominada flor de muertos. Por otra parte, la Laelia autunum nianalis, comúnmente denominada flor de Catarina. Y por último, la Laelia eyermaniana, con un nombre común desconocido. Del mismo dictamen y del dicho del perito pudimos corroborar que las orquídeas Laelia autumnianalis y Laelia eyermaniana, la normatividad mexicana, específicamente la norma oficial mexicana NOM 059 Semana 2010, no las protege, ya que no las considera especies amenazadas en peligro de extinción, de extinción o restricciones para poseerlas. Por otra parte, dicha norma oficial se identifica a las otras orquídeas que poseía el señor Santana al momento de detención, esto es, las de la especie Laelia gualdiana, identificada como flor de muertos. La norma oficial mexicana cataloga a dichas orquídeas como una especie probablemente extinta. Sin embargo, del desahogo de la prueba pericial de delitos ambientales, su señoría pudo acreditar que la especie clasificada como probablemente extinto no está sujeta a una restricción o prohibición respecto a la posesión, transportación o comercialización. Esto porque ni la Ley General de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente y la protección al ambiente, ni la Ley de Vida Silvestre establece una restricción ni autorización para poseerlas, transportarlas o comercializarlas. En este sentido, mi representado, al momento de que fue detenido, no poseía ni transportaba orquídeas protegidas por la normatividad. Por otra parte, si bien es cierto que de acuerdo con el dictamen multicitado, las orquídeas Laelia autumnialis y Laelia eyermaniana no son protegidas por la norma oficial mexicana señalada, sí son protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Dicha protección se limita a la introducción o extracción del país, no hacia la posesión o traslado doméstico o interno del país, como sucedió en la especie. Además de que en el desahogo de la misma prueba pericial se pudo corroborar que dicho tratado internacional
se encuentra limitado al comercio internacional de la especie de las floras y faunas protegidas. En este sentido, en el presente caso, el tratado internacional señalado no es aplicable, ya que el señor Santana transportó las orquídeas desde el estado de Guerrero a la Ciudad de México, además de que la Fiscalía de ninguna manera acreditó que la posesión de las orquídeas por parte del señor Santana era con fines comerciales, ya sean nacionales o internacionales. Por todo lo anterior señalado, solicito a su señoría que se dicte fallo absolutorio a favor del señor Rodolfo Santana por el delito contemplado en el artículo 420, fracción cuarta del Código Penal Federal. Muchas gracias, su señoría.